Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Un cordial saludo y un fuerte abrazo a la distancia donde quiera que me escuchas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un placer que te puedas unir con nosotros el día de hoy en este podcast. Hoy quiero hablar de algo bien importante. Sabes, en la vida yo me he topado con muchas personas que son creyentes y que de repente hemos tenido ese tipo de conducta hacia los no creyentes. Y una de las cosas que yo he aprendido es que como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos de dar un poquito de testimonio a aquellas personas que de repente nos están mirando. Uno de los grandes errores que yo veo, y especialmente en lo pentecostal, en el pueblo pentecostal, es que nos creemos hasta cierto punto muy perfectos en varias cosas y somos como muy religiosos en ciertas cosas que al final nosotros sabemos que fallamos tarde o temprano. Por eso es bien importante saber esto, mi querido amigo y amiga que me estás mirando. Es importante saber esto, que el simple hecho de que seamos cristianos no significa que ya la hicimos. Otro de los grandes errores que cometemos los pentecostales es que dice que solo los pentecostales vamos a ir al cielo. ¿Sabe? Algo bien importante, necesitamos escudriñar todo eso y como persona necesitamos nosotros escudriñarnos para ver hasta dónde estamos con Dios. Bien importante eso. Ahora, en esta oportunidad quiero compartirles 6 cosas que no deberían de existir en la vida del cristiano o de la persona que ha nacido de nuevo. 6 cosas que estas cosas yo las he visto en muchas ocasiones en las personas creyentes que de cierta manera practica un tipo de santidad y un poquito así como quien dice de religiosidad, pero al final nos damos cuenta que fallamos en algo. Por eso es bien importante notar esto. 6 cosas que no deberían de existir en la vida del cristiano. Y para ello entonces voy a tomar como base el texto bíblico que aparece en Efesios capítulo número 4 y vamos a leer el versículo 31 y 32. Y esto es el apóstol Pablo hablando a la iglesia que estaba en Éfeso. Ahora la pregunta es, ¿por qué le escribe estas palabras a la iglesia que estaba en Éfeso? Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. De repente, estas personas que estaban en Éfeso no estaban dando el testimonio necesario o no estaban dando el testimonio de la manera correcta para ganar a los no cristianos. Y mire lo que dice entonces Efesios capítulo número 4 y el versículo número 31. Dice de la siguiente manera: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente para hacer un poquito más entendible el asunto. Ahora, estas 6 cosas es necesario que nosotros las pongamos en la mesa y como cristianos necesitamos escudriñar nuestro corazón para ver si de alguna manera nosotros estamos fallando en alguna de ellas. Entonces, la primera cosa que no debería de existir en la vida del cristiano es lo que el apóstol Pablo nos menciona aquí. Y él dice de la siguiente manera: líbrense de toda amargura. ¿Sabe cuántas veces nosotros hemos conocido a personas amargadas? Y son cristianos, son bautizados, hablan en lenguas, son personas que han nacido de nuevo, pero son personas amargadas y viven con una amargura que horriblemente se le echa de ver hasta en la manera de hablar de una persona. Una persona amargada no es feliz, obviamente. Una persona amargada no puede ver a otra persona siendo feliz. Una persona amargada no puede expresar lo que hay en su corazón porque para este tipo de personas todo es mal y todo es pecado porque todo es amargura en su corazón. Entonces, de repente usted ha conocido a alguien que de repente ha vivido así o está viviendo de esa manera, que está siendo una persona amargada. Entonces, la primera cosa que necesitamos eliminar de nuestra conducta o de nuestra vida como creyente es la amargura.
segunda cosa que yo encuentro aquí, dice el apóstol Pablo, la segunda cosa que yo necesito eliminar es la furia. ¿Cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios andan en la vida que son furiosos y de repente se enfurecen por cualquier cosa? Por alguna cosa que un compañero haga en el trabajo, se enfurecen tanto que esta furia los puede llevar a un pleito más grande porque no sabe controlar su furia. Si nosotros somos controlados por el Espíritu Santo de Dios, obviamente eso significa que la furia necesita ser controlada por eso mismo. En el creyente no debe de existir la furia. Si nos vamos a enojar, la misma Biblia dice que los tenemos que enojar, que nos enojamos pero no vamos a pecar. Entonces es normal enojarnos, pero lo que nos lleva a pecar es la furia. Cuidado con eso. Hay entonces estas cosas que necesitamos quitarlas de nuestro corazón y de nuestra conducta como cristianos. Dijimos la primera, amargura. Número 2, furia. Número 3, el enojo. Ahora, esto del enojo, eso es algo bien complicado también en la vida del cristiano. Gente que se enoja por todo también. Gente que se enoja si el pastor predica mucho. Gente que se enoja que el pastor no predica. Y andan en la vida todo el tiempo enojados. No estoy hablando de la furia, porque la furia es otra cosa. La furia es cuando se enojan por alguna situación que se topan en el camino. El enojo es aquel que está todo el tiempo con ellos. En todo momento andan bien enojados estas personas. Y son creyentes, son evangélicos, van a la iglesia, hablan en lenguas, profetizan, pero no se quita su enojo. Pablo entonces dice, libérense, líbrense, quítense todas estas cosas, amargura, furia y enojo. Cosa número 4 que nosotros miramos aquí, y esto es muy común verlo en los cristianos el día de hoy. Palabras ásperas. ¿Y qué son palabras ásperas? Cuando usted y yo nos referimos a alguien más con palabras que no van de acuerdo a nuestra conducta, quiere decir que estamos fallando en algo. Ahora, yo en lo personal he visto muchas ocasiones donde personas terminan o acaban de estar en el servicio, predicaron, pero salen al estacionamiento de la iglesia y van hablándole mal a sus hijos, hablándole mal a su esposa, hablándole mal a los hermanos, y son palabras ásperas. Al momento, hermanos, que nosotros nos hemos dado cuenta que hemos aceptado a Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios nos controla, obviamente nuestro vocabulario necesita cambiar y nuestro tono de voz necesita cambiar, porque no podemos nosotros estar repitiendo estas cosas que el apóstol Pablo dice aquí. Palabras ásperas. Siguiente cosa entonces, dice calumnias y toda mala conducta. Entonces estas dos cosas que nosotros miramos, o la cosa número 5, que es calumnias, ¿cuántos nosotros miramos cristianos perfectos en sus finanzas, perfectos en sus matrimonios, perfectos en su vida, perfectos en todo, pero son unos grandes chismosos? Porque es lo que dice, lo que está diciendo son calumnias. O sea, la persona calumniadora es una persona que es chismosa. ¿Y cuántos en la vida andan así el día de hoy? Personas chismosas y andan con chisme donde quiera que vayan. Y no están a gusto si no están hablando algo que no está bien. Pero sí, les gusta hablar en lenguas, les gusta cantar, les gusta predicar, les gusta profetizar, pero son chismosos. Yo creo que de repente no les han dicho que el ser chismoso es malo. Entonces aquí Pablo dice, quítense también del chisme, porque el chisme es un mal que está acabando con nuestros testimonios el día de hoy. A las personas no creyentes, personas que no conocen de Dios, se van a dar cuenta que muchos de nosotros somos chismosos y el chisme no le agrada a Dios. Y por último, entonces dice la mala conducta. Y la mala conducta es cómo nosotros nos comportamos allá afuera donde nosotros caminamos, en el mundo, cómo nos expresamos, cómo caminamos, qué decimos. Porque eso de la mala conducta es cómo nosotros nos comportamos con los no cristianos. Obviamente nosotros, la Biblia nos dice que nosotros somos sal de este mundo y que somos la luz
que necesita alumbrar a este mundo. Ahora, si nosotros entonces andamos actuando como los demás, quiere decir entonces que no estamos haciendo nada. ¿Cuántos cristianos el día de hoy andan allá afuera dando mal testimonio, dando una mala conducta, pero los miras en las iglesias el domingo llorando, los miras danzando, pero el lunes andan de repente con una mala conducta? Quiere decir entonces que no estamos haciendo nada. Y todas estas cosas se las digo no solo porque están en la Biblia, porque el apóstol Pablo le escribe a la carta que está a la iglesia en Éfeso, sino que también lo hemos visto y lo hemos vivido, como en el mundo la gente que son creyentes andan pretendiendo tener una vida de santidad y que tienen cierto grado de valor moral, mas sin embargo entonces no se dan cuenta que están fallando en ciertas cosas. Entonces voy a repetir una vez más entonces 6 cosas que no deberían de estar en la vida de un cristiano. Primero, amargura. Número 2, furia. Número 3, enojo. Número 4, palabras ásperas. Número 5, calumnias. Y número 6, la mala conducta. Entonces el versículo número 32 dice de la siguiente manera: por el contrario, sean amables. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Tenemos que contrarrestar la mala conducta con ser amables. Dice Pablo entonces: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Ahí está claro, no se puede decir más. Pablo nos exhorta y nos dice de cómo necesita ser la actitud de un verdadero cristiano. Ahora, nosotros en la vida podemos decir que somos cristianos, podemos decir que vamos a la iglesia, que hablamos en lengua, que interpretamos, que tenemos el don de profecía, de lo que usted quiera. Pero si usted vive bajo estos 6 principios y estos 6 principios lo dominan y dominan su vida, quiere decir que le hace falta algo. Necesita entonces, una vez más, hacerse un autoanálisis y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Me está controlando el Espíritu Santo de Dios? ¿O de repente me está controlando el espíritu de este mundo? ¿O de repente es el espíritu de la religión? Así es que ya sabe, pongamos en práctica todas estas cosas y seremos mejores creyentes. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Adiós.